Una monografía es una investigación de un tema específico, ya es una recopilación de información en la cual yo doy a conocer un tema específico, ¿ya? Bien, nosotros ya vamos a trabajar con fuentes de información. La clase anterior creamos una portada, ya una portada tipo para nuestro trabajo. Hoy día empezamos a revisar, como ya tenemos nuestro tema, empezamos a revisar las fuentes de información para nuestra investigación, nuestra monografía. Bien, dice, en una investigación hablamos de fuentes de información o fuentes documentales para referirnos al origen de una información determinada, ¿ya? Por ejemplo, que alguien investigue sobre la contaminación, sobre los brujos de Salamanca, ¿ya? Está bien, pero esa, como es una monografía y es una investigación, tiene que tener un apoyo. ¿Y dónde saco ese apoyo? En las fuentes de información. No me puedo yo poner a hacer una monografía o una investigación escribiendo solo cosas que yo pienso o yo creo o yo he visto, ¿ya? Puede que sean verdades, puede que sean cosas falsas, ¿ya? Sin embargo, se necesitan de fuentes de información para dar credibilidad, ¿ya? Bien. Sí. Estas fuentes son son un soporte en el cual encontramos información y en el cual podemos referir a terceros para que a su vez la recuperen para sí mismos. Las fuentes de información pueden ser de diverso tipo y pueden brindar datos más o menos fidedignos. ¿Ya qué quiere decir fidedignos? Que son reales. Es decir, si yo pillo una fuente de información sobre los brujos de Salamanca, sobre los ovnis, sobre los hombres de negro y pillo varias información, documentos obviamente, sobre esto que estoy investigando, quiere decir que es fidedigno. ¿Qué quiere decir fidedigno? Que es real, que existe. Entonces mi monografía y mi investigación va hacia un rumbo correcto. ¿Ya? Bien, lo cual influirá de manera decisiva y determinante en los resultados que vayamos a obtener. Investigar es obtener información. Y saber investigar es, por ende, saber cómo recoger la información del modo más confiable posible. ¿Qué quiere decir esto? Que la investigación, muchachos, nosotros tenemos que buscar esta información y sea la información correcta, que sea real y que nos sirva para nuestra investigación, en este caso nuestra monografía. Bien, nosotros en historia hemos hablado sobre los tipos de fuentes. ¿Se acuerdan las fuentes históricas? Sí. Sí. Primaria, secundaria, iconográfica, fuente oral, fuente escrita, ¿ya? Bien, esto es algo similar. Bien, vamos a ver este esquema. Dice, tipos de fuentes. Existe la fuente primaria, existe la fuente secundaria y existe, perdón, la fuente terciaria. La fuente primaria es la fuente directa de información de lo investigado, ¿ya? Tal cual nosotros leemos en historia la fuente histórica primaria, ¿ya? Es la fuente directa, es decir, de quién estamos estudiando. Por ejemplo, si estudiamos sobre los brujos de Salamanca y entrevistamos a un brujo de Salamanca, esa sería una fuente directa. O entrevistamos a alguien que vio a los brujos de Salamanca, esa es una fuente primaria porque es una fuente directa, ¿ya? La fuente secundaria, por otra parte, es el análisis y resumen de la fuente primaria. ¿Ya? Por ejemplo, le entrevisté a un brujo de Salamanca o a la persona que vio al brujo de Salamanca y yo leo esa entrevista y escribo algo, eso es una fuente secundaria. Y la fuente terciaria es el análisis y resumen de la fuente primaria y secundaria. Es decir, que resume estas dos. Y después escribo un texto. ¿Se entiende? Sí. Es muy similar a lo que hacemos en historia, muy similar. Bien. Ya, aquí tenemos ejemplos. Primaria, si se investiga un accidente automovilístico, la fuente primaria serían los testigos directos que observaron la acción ocurrir. En cambio, si se investiga un evento histórico, la recopilación de testimonio directo sería una fuente primaria posible, como nosotros lo estudiamos en historia. Si estamos estudiando, por ejemplo, la independencia de Chile y leemos la Declaración de Independencia de Bernardo O'Higgins del 12 de febrero de 1818, esa es una fuente primaria, porque lo escribió él en el momento que está sucediendo
la independencia de Chile, como también los testigos que vieron este accidente, ellos son una fuente primaria de información, porque estuvieron ahí, lo vieron, ¿ya? Una fuente secundaria, si lo que se investiga, como el ejemplo anterior, es un accidente, entonces un resumen de los testimonios de los testigos, escrito por la policía, constituye una fuente secundaria. Yo entrevisté a los testigos, hice esta entrevista, la escribí, después vengo, tomo esta entrevista y esa entrevista es la fuente secundaria. La fuente terciaria, atendiendo el caso del accidente, una fuente terciaria al respecto sería el archivo policial completo en el que figuran las fotos, los testimonios, los informes policiales, elaborado a partir de estos últimos, entre otros. Entre otros. ¿Ya? Bien. Se va entendiendo, ¿cierto? Esto es muy similar, vuelvo a repetir, a lo que nosotros hacemos en historia. Una fuente primaria, secundaria y terciaria. Las fuentes tienen que ser fidedignas. Ya. Ahora, esto de que tiene que ser fidedigna, que tiene que ser real, ¿dónde podemos encontrar información real o fidedigna? En estas páginas que le escribimos acá en la guía. En Cielo, en Dialnet, Google Académico o en World Wide Science. Ya hay otras páginas también, pero busquemos acá. Vamos a hacer un ejemplo ahora. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. ¿Están viendo la guía, cierto? Sí. ¿Sí? Sí. 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 Déjenme cambiar. Ya. ¿Están viendo Google ahora? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ya, vamos a buscar con esta primera, para buscar fuente de información. Ya, por ejemplo, voy a volver a los brujos de Salamanca, como ejemplo. Entonces yo coloco aquí brujos de Salamanca. Si yo escribo solo eso, me van a salir infinitas o muchas páginas. Por ejemplo, amarres de amor, chile.net, brujosenchile.com, amarresenchile.com, Wikipedia, Diario El Día, entre otras páginas, videos en YouTube. Los videos también son una fuente, ojo, ¿ya? Son fuentes orales. Bien, también podrían ocuparlo como fuente, solamente que ustedes tienen que darse la tarea de escribir todo lo que vaya diciendo esta persona, las personas que aparecen ahí. Bien. Ahora, esta información de estas páginas pueden ser reales o no. Por ejemplo, ¿da confianza esta página como que fuera una información real o no? No. Nel. Tiene una gente besándose, No. amarres de amor en Chile. Es como que, claro, no. Puede que sí, puede que no, pero pareciera que no, ¿cierto? Ya. Entonces ahora yo voy a escribir estos. Vamos a escribir las páginas que yo les di acá. Vamos a compartir la pantalla. Cielo, Dialnet, Google Académico o World Wide Science. ¿Ya? Y ahí vamos a buscar información si es que aparece algo. Si es que no aparece, voy a otro. Pareciera, mire, por ejemplo, aquí hay una cosa de los relatos de Salamanca, Tierra Embrujada, de la Universidad de Chile. El delito de la brujería en el libro segundo de las Salamanca, pero esto es en otro país. Igual hay que ver. Por ejemplo, aquí esto de la Universidad de Chile. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Relato de Salamanca, Tierra Embrujada, y aquí pareciera que hay harta información. Bueno, ahí ustedes ya tienen que entrar a leer. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, uso excesivo de celular. El celular. Ahora vamos a cambiar, sí, este. Google Académico. A ver. Bueno, cielo. Aquí tenemos una página. El uso excesivo de smartphones. Y aquí tenemos información, que esto ya son información fidedigna. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, no? Sí. La idea es que Sí. ustedes cuando busquen información agreguen esto. Agreguen estas palabritas para que la información que ustedes encuentren
sea fidedigna, sea real, me sirva para mi investigación. Por ejemplo, ovnis, cielo. ¿Qué me dirá de cielo de ovnis? Ovni extraterrestre, la ciencia ficción de Hugo. Ovni extraterrestre, la ciencia ficción. Extraterrestre en el imaginario del New Age. ¿Ya? Ahí ustedes buscan la información que les pueda servir para el tema de su investigación. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Vuelvo a resumir. Para una investigación es muy importante la fuente de información. ¿Ya? En esto nosotros vamos a recoger, tiene que ser fidedigna. Y esta información fidedigna, que puede ser primaria, secundaria o terciaria, la pueden encontrar en estas páginas. O también quizás pueda aparecer en algún video que haya un médico hablando y ustedes tienen que citar a este médico. ¿Ya? Para buscar información en estos buscadores debes escribir tu tema que vas a investigar más el nombre del buscador, como lo hicimos anteriormente. Por ejemplo, contaminación del agua dulce, cielo. Eso escribe en buscador de Google y te arrojará fuentes de información. Bien, seguimos. Cada vez que leemos una fuente y la utilizamos como información para nuestra investigación, debemos citar esta, debido a que esta nos dará la validez de la información. Ya. La cita la vamos a ver en la próxima clase para que no sea como tanta materia. Hoy día nos vamos a enfocar solamente ¿cómo se llama? En la investigación, ¿ya? Dice manos a la obra. Vamos a detener.